Vamos a calcular el perímetro del triángulo ABC con vértices en A, en B y en C. Recordemos que esto se denomina coordenada. Es co porque son dos elementos, ordenada porque están ordenados. Primero se ubica la abscisa y luego se ubica la ordenada. Sabemos que la abscisa debe de ubicarse en la dirección horizontal y la ordenada debe de ubicarse en la dirección vertical. Recordemos que los signos hacen referencia a los sentidos. Entonces, recordando lo que explicamos en el video anterior, vamos a tener sentido hacia la izquierda, que serán los negativos en la abscisa, y sentido a la derecha, que serán los sentidos positivos. Sentido hacia abajo, que son en la dirección vertical, y sentido hacia arriba. Con eso vamos a ubicar nuestros puntos. Para ubicar nuestros puntos, dibujamos el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, el eje horizontal, que es el eje de las abscisas. Nunca etiquetamos los ejes, porque sabemos que el horizontal es el de las abscisas, no es necesario etiquetarlo. Y entonces ubicamos la posición -1, que es horizontal a la izquierda en 1. Ubicamos la posición -3, que es 3 hacia abajo en el vertical. Y con auxilio de la proyección ortogonal, que son líneas verticales, podemos ubicar el punto. Las proyecciones ortogonales nunca se van a escribir, solamente se dibuja la ubicación del punto y el punto A. Para que no se sature nuestra gráfica, nuestro esquema, no vamos a estar poniendo etiquetas a las divisiones, simplemente nos vamos a basar en lo que tenemos en el ejercicio. Ubicamos otro punto, acuérdense que el primero es el elemento abscisa, que está en la horizontal, el segundo es el elemento ordenada, que está en la vertical, y entonces vamos a tener que ubicar al punto en 4 unidades a la derecha, en la horizontal, y 3 unidades hacia arriba en la vertical. Recuerden que dirección es vertical horizontal, sentido es arriba, derecha, abajo y izquierda, para ir teniendo claros esos conceptos. Entonces ubicamos el punto B está ahí ubicado con las proyecciones ortogonales, que son rectas auxiliares perpendiculares que no se dibujan para no saturar nuestro esquema. Y por último el punto C está 3 a la izquierda en la horizontal, entonces ya tenemos 1, ya tenemos 2, ya tenemos 3, y 5 hacia arriba en la vertical, ya tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Con eso ya ubico mi otro punto, que es el punto C, y de ahí me doy cuenta que yo puedo formar un triángulo. Tengo entonces un segmento, tengo otro segmento y tengo otro segmento. Acuérdense que triángulo hace referencia a que tiene 3 ángulos. Ahorita solamente vamos a estar haciendo referencia a los lados, a la distancia que hay del punto A al punto B, a la distancia que hay del punto B al punto C y la distancia que hay del punto A al punto C. Habíamos mencionado que lo vamos a hacer siempre de manera alfabética para hacerlo un hábito, de todas maneras con la propiedad hemos mencionado aquí, con la propiedad conmutativa de la suma, no importa cuál escribamos primero o cuál escribamos después. Y también sabemos que en una resta, no importa cuál escribamos primero y cuál escribamos después, de todas maneras el resultado es el mismo. Por lo tanto, no importa cuál letra escribamos primero y después, simplemente vamos a hacerlo en orden alfabético para primero escribir la A y la B y primero escribir la X y luego la Y. Sabemos que la X es de las abscisas y la Y es de las ordenadas. Con esa aclaración, pues ya podemos entonces utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos, porque me están pidiendo que calcule el perímetro, por lo cual primeramente vamos a hacer que este eje ya no quede tan grande, para que me dé un poquito más de espacio, y entonces vamos a plantear la fórmula. Sabemos que la fórmula ya no la sabemos, pero es importante plantearla de acuerdo a los puntos que voy a estar calculando. Por lo tanto, comienzo con la distancia del punto A al punto B, que sabemos que es la raíz cuadrada de la abscisa de la A, que le voy a restar la abscisa de la B, lo elevo al cuadrado y le voy a sumar la ordenada de la A y le voy a restar la ordenada de la B, también elevado al cuadrado. Acuérdense que lo vamos a hacer en orden alfabético. Luego, también para llevarlo a la par, voy a calcular la distancia del punto A al punto C,
donde se va a tener la misma situación del orden alfabético, por lo cual es la abscisa de la A menos la abscisa de la C elevado al cuadrado más la ordenada de la A menos la ordenada de la C elevado al cuadrado, y de aquí calculamos la raíz cuadrada. Y vamos a hacer aquí abajo la otra distancia porque ya no me da mucho espacio. Entonces, una vez que ya planteamos la fórmula, vamos a realizar la sustitución. Sabemos que sustituir es reemplazar, por lo tanto solamente hay que cambiar los valores de acuerdo a los elementos que hay en las coordenadas. La distancia del punto A al punto B es la abscisa de la A, que estoy viendo que es un -1, le voy a restar la abscisa de la B, que estoy viendo que es un 4, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Luego, la ordenada de la A, estoy viendo que es un -3, acuérdense que la ordenada es el segundo elemento, y le voy a restar la ordenada de la B, que estoy viendo que también es un 3, y de aquí lo elevo al cuadrado. Recuerden que los símbolos que utilizan en matemáticas también tienen ciertas conceptualizaciones, por esto este que se llama radical tiene que cerrar, porque es un paréntesis exactamente donde terminan los radicandos, o sea, la parte en la cual le voy a obtener la definición de radicación. Llevando las cosas a la par, de la distancia que hay del punto A al punto C, la abscisa de la A mencionamos que era -1, menos la abscisa de la C, que en este caso es -3, y debido a que hay dos signos juntos, escribo un paréntesis para estar indicando que hay una multiplicación. Cambio el símbolo de agrupación, aquí dibujo un corchete, y le voy a sumar la ordenada de la A, que es un -3, menos la ordenada de la C, que es un 5, y esto elevado al cuadrado. Sabemos que a todo eso hay que calcularle la raíz cuadrada. Si empezamos a observar, resulta que tenemos números negativos, aquí voy a tener un número positivo, y surge lo que les había mencionado de las diferentes maneras en las que puedo tener un binomio. Obviamente, aquí vamos a estar trabajando primeramente con cuestiones aritméticas, o sea, solamente va a haber números. Todavía no nos vamos a meter mucho con lo que hace referencia a lo que es el álgebra, pero sí hay que tener en cuenta que por ahí hay situaciones que ya hemos explicado. Vamos a escribir aquí la fórmula un poco más reducida para llevarlo todo a la par. Y entonces me queda que la distancia del punto B al punto C es la raíz cuadrada de la diferencia de la abscisa de la B menos la abscisa de la C elevado al cuadrado, más la ordenada de la B menos la ordenada de la C elevado al cuadrado. Cerramos el radical porque sabemos que es un paréntesis, y cuando hacemos la sustitución, la distancia del punto B al punto C es entonces la abscisa de la B, que observo que es 4, le resto la abscisa de la C, que es un -3, habíamos mencionado que no puede haber dos signos juntos, debo de indicar la multiplicación y debo de cambiar el símbolo de agrupación. Luego la ordenada de la B, observo que es un 3, le resto la ordenada de la C, que observo que es un 5, y esto también lo elevo al cuadrado. De aquí debemos de escribir el radical para indicar la definición de radicación. Y entonces ahora sí, con lo que estoy viendo en estas tres situaciones, pues lo primero que debo de hacer es comenzar con jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Me doy cuenta que aquí hay dos números con el mismo signo, por lo tanto voy a aplicar la ley de la suma. La ley de la suma me indica que cuando tengo el mismo signo, prevalece el signo que predomina y hago la suma entre los dos números. Por lo tanto, vamos a escribir como resultado que la distancia del punto A al punto B es un menos, porque es el signo que predomina en los dos elementos. Hago la suma del 4 y del 1, me da 5, y esto lo debo de elevar al cuadrado. Más, aquí ocurre lo mismo, los dos son negativos, por lo tanto predomina el signo negativo. Hago la suma de los dos números, dándome por resultado un 6, y eso entonces lo elevo al cuadrado. Sabemos que hay que calcular la raíz cuadrada, y esa será la distancia del punto A al punto B. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente caso. Entonces escribimos que la distancia del punto A al punto C, observamos, y entonces me doy cuenta que la primera operación que debo de hacer es esa multiplicación de signos. Esa multiplicación de signos obedece precisamente a la ley de los signos. La multiplicación de signos iguales es positivo, y al ser positivo aquí me va a quedar un +3 y tengo un -1.
observo que los dos son números de signos diferentes y entonces el concepto que debo de aplicar ahora es el de la ley de la resta, porque los números tienen signos diferentes. Aquí me da positivo, aquí me da negativo. Voy a dejar el signo del número mayor, que es el positivo, y hago la resta entre los dos números. Por lo cual, aquí me va a quedar entonces un 2 positivo elevado al cuadrado. Posteriormente también observamos que aquí tengo dos números negativos. Como son dos números negativos, se vuelve a utilizar la ley de la suma, por lo cual escribo la suma del resultado de esa ley de la suma. Hacer los dos números con el mismo signo, se deja el signo que predomina, que es el signo negativo, se hace la suma entre los dos números, que es un 8, y sigo escribiendo al cuadrado, y obviamente escribiendo el radical, que me indica la operación raíz cuadrada. Posteriormente hacemos lo mismo con la otra, entonces ubicamos la distancia del punto B al punto C. Aquí volvemos a observar que es una ley de los signos, me da positivo, por lo tanto me queda un 4 más 3. Y eso implica que voy a aplicar la ley de la suma porque los números tienen el mismo signo. El resultado de eso es signo positivo con un 7 que está elevado al cuadrado. Aquí ya no hay la necesidad de escribir el paréntesis, podemos escribirlo directamente así. Lo mismo ocurre con este 2, no es necesario el paréntesis, con el menos 8 sí, porque ahí indica que es la base menos 8 que se va a multiplicar por sí misma dos veces, y posteriormente, por jerarquía de operaciones, tendríamos que hacer la multiplicación con el signo más. Y aquí observamos lo que está ocurriendo aquí. Me doy cuenta que los números tienen diferente signo, por eso voy a aplicar ley de la resta. Se va a dejar el signo del mayor, que en este caso el mayor es 5, por lo tanto debe permanecer el signo menos. Por eso escribo más, el resultado de ley de la resta es menos, y la diferencia entre los dos números, 5 menos 3 es 2, y se deja indicado que está al cuadrado. Escribo el radical para escribir o indicar la operación raíz, y otra vez vuelvo a observar lo que está ocurriendo. Me doy cuenta que lo primero, por jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es precisamente la definición de potencia. Y la definición de potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, aquí me está indicando que tengo que multiplicar menos 5 por menos 5. Obviamente se aplica la ley de los signos, que me da positivo, y 5 por 5 me da 25. Y de ahí ya puedo escribir el resultado de aplicar esos conceptos, por lo cual la distancia entre el punto A y el punto B es un 25, más, nuevamente, multiplico la base por sí misma dos veces, menos por menos es más, 6 por 6 me da 36, y escribo el radical. Hago lo mismo en el siguiente caso, que es la distancia del punto A al punto C. Aquí es más fácil porque multiplicado el 2 por sí mismo dos veces sé que es 4, más el menos 8 al multiplicarse por sí mismo dos veces sé que me va a dar un signo positivo, y el producto de los números me da 64. Aquí escribo 64, escribo el radical porque todavía no he hecho la raíz. Y por último hago lo mismo con la última distancia, donde ahí es la distancia del punto B al punto C. Aquí esta aplicación de definición de potencia es 49, más el menos 2 por el menos 2, menos por menos me da más, 2 por 2 me da 4, por lo tanto solamente escribo el 4 y ya tengo la raíz cuadrada. Una vez que ya apliqué los conceptos, necesito observar qué es lo que debo de hacer primero en los tres casos. Por lo cual, considerando el concepto de jerarquía de operaciones, me doy cuenta que el radical es un paréntesis, por lo tanto la primera operación que debo de hacer es la que está entre el paréntesis, que precisamente es la ley de la suma porque los dos números son positivos. Eso implica que el resultado me debe de dar un resultado con signo positivo, y es un 6 más 5 que me da 11, llevo una, 3 más 2, 5 y el otro es 6, entonces aquí voy a tener la raíz de 61. La distancia del punto A al punto C es un raíz de 68, y por último la distancia del punto B al punto C es una raíz de 53. Ahora bien, observo qué es lo que tengo para ver si se puede realizar alguna situación. Lo que yo puedo
pensar es qué números son los que pueden dividir al 61. Voy a calcular factores primos. Pero resulta que el 61 no tiene mitad porque no termina en número par, no tiene tercera porque la suma de sus cifras no es múltiplo de 3, no tiene quinta porque el 61 no está terminando ni en 0 ni en 5, 7 tampoco, y de ahí ya puedo empezar a darme cuenta que el 61 es primo. Y como el 61 es un número primo, entonces ya podemos asegurar que la distancia es raíz de 61 unidades. Recuerden que la raíz de 61 es un número irracional. No vamos a calcular la raíz porque los resultados se deben estar expresados en números. Y sabemos que los números decimales no existen. Existe expresar decimalmente a un número irracional, pero como tal no existe la definición de números decimales, por lo cual dejamos solamente indicado al número irracional. Esa es nuestra primera distancia. Luego analizo lo que ocurre con el 68. En el caso del 68, si tiene mitad, la mitad es 34, vuelve a tener mitad que es 17, y 17 es un número primo. Por lo tanto, este raíz de 68, lo que yo puedo hacer es racionalizar el radicando. Racionalizar el radicando hace referencia a que este 68 yo lo puedo factorizar como un 4 por un 17, donde este 4 va a tener una raíz cuadrada exacta. O sea, el 68 se puede factorizar como 4 por 17, pero como estoy calculando la raíz de 68, aplicando la propiedad de los exponentes, me permite calcular la raíz de cada uno de los factores. De ahí yo sé entonces que como el 4 tiene raíz cuadrada exacta, por lo cual la distancia es la raíz de 4, que sabemos que es 2, por la raíz del número 17. Esto que conlleva todos estos conceptos, que es calcular factores primos, factorizar, aplicar propiedades de los exponentes y aplicar la definición de radicación, a eso se le llama racionalizar el radicando. De ahí entonces ya sabemos que esta ya es la distancia expresada con números que ya no tienen raíz cuadrada exacta. Vamos al último, 53 es un número primo, por lo tanto, de aquí ya podemos asegurar que el resultado son raíz de 53 unidades, escribiéndolo con un número irracional. Recordando lo que me preguntaban, ahí me pedían que calculara el perímetro. Yo sé que el perímetro en un triángulo es la suma de las longitudes de cada una de sus lados. Por lo tanto, expresando el resultado, yo ya puedo decir entonces que el perímetro es la suma de la raíz de 61, que es el primer lado, que es uno de los lados, más la raíz de 53, que es otro de los lados. No hay ninguna razón por la cual escribir uno, escribir luego el otro, más el 2 por raíz de 17. Lo escribí así porque primero hay un número irracional, luego un irracional, y este último número está formado por el producto de un número entero y un número irracional. Es la única razón por la cual lo escribí así. Y todo esto es un perímetro y por lo tanto son unidades. No se nos debe de olvidar escribir que son unidades porque ahí estamos haciendo mención que es una longitud. A veces vamos a tener unidades cuadradas cuando hablemos de área y a veces vamos a tener unidades cúbicas. Por eso es importante escribir que este número hace referencia a una distancia y obviamente el perímetro también hace referencia a una distancia. Por último, también me están diciendo que mencione qué tipo de triángulo es. Vimos la figura, solamente de observarse, parecía que este lado y este lado eran iguales. Entonces, podríamos caer en un juicio inadecuado de mencionar que este es un triángulo equilátero, solamente por lo que estoy observando. De ahí debemos de aprender que no debemos obviar, no debemos de decir obvio. Se ve en la figura que es esto, porque por eso lo debemos de justificar a través de un análisis, de algo analítico, por eso se llama geometría analítica. Observo que estas tres longitudes son diferentes, son números irracionales que no se parecen, y por lo tanto, debido a eso, yo puedo asegurar que es un triángulo escaleno. Esos conceptos los aprendimos en la primaria. Triángulo escaleno tiene los lados diferentes. Triángulo isósceles tiene dos lados congruentes, dos lados iguales.
y el triángulo equilátero tiene sus 3 lados congruentes. Entonces, una vez que ya se haya calculado las distancias, si observo que 2 son iguales, pues puedo afirmar que es un triángulo isósceles. Si observo que las 3 son iguales, puedo asegurar que es un triángulo equilátero, pero eso ya va a depender de lo que yo esté observando después de hacer el cálculo y no solamente de ver la figura.